inclinaste y escuchaste mi dolor. Cuando no tengo salida, tu alba claridad abraza mis tinieblas. Pones mis pies sobre la roca y me plantas en terreno firme. Tengo en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a ti, Señor. Tengo en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a ti, Señor. Pongo en ti mi esperanza. Te inclinaste y escuchaste mi dolor. Cuando no tengo salida, tu alba claridad abraza mis tinieblas. Pones mis pies sobre la roca y me plantas en terreno
Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. Con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré. Ya. Bueno, este mes estamos hablando acerca de familia. Vamos a tener varias cosas especiales y vamos a concluir este mes celebrando el Día de la Familia, pero celebrando a los niños. El día 26 de junio vamos a tener una celebración especial. Va a ser muy chévere porque después de la reunión vamos a tener juegos, en familia vamos a disfrutar. ¿Ya? Así que prepárense y pueden invitar personas, amigos que quieran venir con sus familias a compartir también. Ese día va a ser muy especial. Vamos a tener un coro de lenguas de señas también que va a acompañarnos. Va a haber algo especial. Cada semana vamos a hablar de los diferentes roles en la familia. La familia es como un rompecabezas. Cada parte es importante. Cada componente, Dios lo creó de la familia para que cumpla un rol. Y cuando no se cumple, ahí está el problema. Pero vamos a hablar un poco acerca de esto durante este mes. ¿Ya? Oremos. ¿Sí? Me invitan, los invito más bien. Ustedes me invitan. Sí, pónganse de pie, eso, muy bien, así se despiertan. Pónganse de pie. Padre, pedimos que tú te reveles esta mañana como el papá, como el padre amoroso, pero sobre todo el padre firme, el padre que disciplina, el padre que corrige, el padre que pone metas. Muéstrate como el padre fuerte esta mañana. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, ahí sí. No se queden de pie porque va a ser largo, ¿no? Vamos a hablar de la familia. El mundo se fundó sobre una familia. Todos nosotros somos resultado de nuestras familias. Y el mundo hoy, el mundo moderno, digamos contemporáneo, es como que se ha transformado la familia como en algo un poco que ha pasado a segundo plano. No es importante tener familia, es mejor estar solo. Pero creo que todos tenemos una necesidad de encontrar una familia. Creo que nadie quiere estar solo interiormente. Siempre estamos buscando a alguien que nos acompañe, alguien que haga familia con nosotros. Porque Dios nos hizo así. Dios nos diseñó para vivir en familia. Entonces, la familia nos da la identidad o la familia nos quita identidad. Fuimos hechos, es como si fuéramos, nuestro diseño, nuestra identidad está hecha por diferentes partes. El papá, la mamá, los hermanos. Todos nos van dando identidad, van formando quiénes somos. Incluso los hermanos. Si tuviste hermano o no tuviste hermano, tuviste amigos, también nos da identidad eso a nosotros. El papá, la mamá. Pero cuando hay dos papás en la casa, o cuando hay dos mamás en la casa, eso como nos roba un poco lo que es nuestra identidad. Y cuando hablo de dos papás, me refiero a que dos personas que son cabeza en la casa no pueden funcionar. O dos personas que están como mimando siempre a un niño. Dos mamás. Dos que protegen o sobreprotegen, terminan haciendo daño a una persona.
Y por eso los roles en la familia son tan importantes. Los roles de hermano, aprender a ser hermano, aprender a llevarse con aquellos que son como iguales a ti, también es súper importante. Nos dan identidad. Tengo frío. Yo soy el resultado, uno es el resultado de la familia, de su propia familia, ¿no? Nuestra personalidad se construye a través de lo que pasa en la familia. Desde el vientre, desde que la mamá quedó embarazada, todas las cosas que escuchó, que vio, que sintió, porque ya en la gestación ya es una persona, entonces empieza a sentir, a percibir todo lo que ocurre alrededor, la personalidad se va formando. Mi hijo Daniel, por ejemplo, él en el embarazo de Cami, ella estaba trabajando en una escuela y pasaba como enojada así por todo el día porque en la escuela había muchos problemas. Y cuando nació Daniel, nació con el ceño fruncido así. Ya se le quitó, pero lo que pasa desde el vientre y en la primera infancia y en la adolescencia van construyendo nuestra personalidad. Los niños dicen que son como esponjitas que absorben todo lo que ven y todo lo que escuchan. Entonces, nosotros como padres somos muy responsables de cómo ellos se van formando. Tú puedes pensar en cómo eres tú y tiene que ver con tu primera infancia, con el embarazo de tu mamá y la adolescencia, la preadolescencia. ¿Saben? Ustedes es tan importante porque en la preadolescencia uno está evaluando siempre. ¿Qué modelo quiero seguir? A ver, ¿qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? Y los adolescentes están diciendo, a ver, ¿quiero ser como este señor? No, para ser como ese man. Y entonces están como siempre midiéndonos. Es tan importante qué modelos van a seguir ellos en la adolescencia. Bueno, estamos como entrando al plan de Dios. Quiero mostrarles una foto. Esta es la foto de mis abuelos maternos. Mi abuelo se llamaba Pedro Palma. Yo soy Palma. Yo soy Oscar Palma. Palma por mi papá y Palma por mi mamá. Y quiero mostrarles este es mi abuelo y mi abuela Inés Silva. Decían. Y mi abuelo era el cabeza de hogar. Y Dios puso a los hombres como cabeza de hogar. Y aunque suene antifeminista esto, es verdad, la Biblia lo muestra eso. Y Dios puso a los hombres para que sean los que vayan adelante, los que defiendan, los que den identidad a la familia, ¿no? Mi abuelo, no sé dónde nació, creo que nació en Santa Juana, que es un lugar en Chile, pero él se movió con su papá a la zona de Purén, Contulmo, donde es la Pauli, mi prima. Y lo que puedo recordar, que me cuenta mi mamá, porque yo no le alcancé a conocer, yo estaba chiquito cuando él murió, es que era un hombre muy emprendedor y que llegó a comprar muchos terrenos, pero fruto de su trabajo, trabajó duro. Tanto así que pasaron tiempos como difíciles, porque un emprendedor es como lucha por alcanzar la meta, pero en eso hay como levantadas y caídas. Pero era un hombre que llegó a tener muchos recursos. Su campo era un campo fructífero. Tenía muchas frutas, papas, animales. Pero ¿saben por qué era fructífero? Porque él era muy generoso. Dice mi mamá que él cogía canastos así de las cosechas y le regalaba a la comunidad, a la gente que era más pobre. Y entonces eso le hizo ser muy abundante. Pero cuentan que cuando mi abuelo murió, el campo empezó a decaer. Los árboles ya no daban los frutos que daban cuando él estaba vivo. Los animales no pasaba lo mismo. Él marcó como toda una generación, diría yo, como de emprendedores, de gente que trabajaba duro, así para tener resultados, ¿no? Esos son como... Mi abuelo tuvo 11 hijos, 2
primero con una señora que murió, ella falleció y se volvió a casar. Mi abuela se casó a los 12 años, imagínense, y tuvo 9 hijos. Tu bisabuela. ¿Sí? Y si pudiéramos poner como un epitafio de mi abuelo Pedro, que era generoso y abundante. Yo creo que pensaría como en el Salmo 1. El Salmo 1 que dice que todo lo que hace prospera, porque él era un hombre próspero. Semilla que sembraba, semilla que daba fruto. Porque mientras él estuvo ahí, todo iba muy bien, ¿no? Incluso era muy querido por los vecinos de la comunidad. Una vez yo visité el campo, así bien adentro, y me dicen, ¿usted es Palma? Me dicen. Sí, le digo, ¿cómo supo? Porque se parece mucho a Don Edras, un tío mío. Es igualito a Don Edras. Ah, ya, qué bueno. Me confundían con mi tío o con otro tío, así, porque los Palmas son bien conocidos ahí en el lugar. Pero eso fue por mi abuelo. Mi abuelo. Un hombre da identidad. Un hombre puede marcar generaciones. Una persona puede marcar generaciones. Yo no sé si puedes pensar a lo mejor en alguien de tu familia que marcó esa familia. Una mujer a lo mejor, o un hombre. Pero siempre hay alguien que marca, que pone, que es como el que va adelante, el que abre el camino. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te gustaría a ti que dijeran, que hablaran de ti tus futuras generaciones? Las personas que van a venir después de ti. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? Yo sé que me gustaría que dijeran. Se lo voy a contar en otra. pero me gustaría que dijeran que fue un hombre. Fue un hombre de verdad. Que supo ser lo que Dios quería que fuera. Y bueno, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? Que escribieran en la lápida cuando estés ahí en la tumba. Porque todos vamos a llegar ahí. O nos vamos a ir con Cristo. Génesis 1:28 dice que el plan de Dios comienza con una familia. El plan de Dios comienza con Adán y Eva. Dios creó al hombre y de la costilla del hombre sacó a la mujer. Y hay toda una simbología en esto, una analogía en esto, que Dios sacó el hombre a la mujer de la costilla del hombre, y que el hombre no podía estar solo. La verdad, no podemos estar solo, nadie puede estar solo, todos necesitamos vivir en comunidad, necesitamos de alguien que nos acoja. La costilla, fíjense que las costillas cubren los órganos vitales, pero la costilla también es cubierta por el brazo. Entonces aquí hay una representación de cómo nosotros nos cubrimos el uno con el otro. Como Dios nos hizo, nos diseñó de tal manera que las mujeres, la identidad femenina cubre el corazón de la familia. Pero el hombre es el brazo fuerte. Y como brazo fuerte vamos a describir un poco hoy día lo que significa ser el brazo fuerte, ¿no? Porque a veces confundimos ser hombre con una identidad un poco más femenina que masculina. La verdad, los hombres fuimos hechos para ser hombres. Y Dios nos diseñó de tal manera que tenemos que mostrar esa masculinidad. No para mostrarnos como un poco femeninos, en el sentido de ser más como maternales. Como los hombres fuimos hechos para ser fuertes, y a veces, y la voz que tenemos, Dios nos la dio para hablar fuerte. Y nos dio huesos más gruesos y más musculosos, algunos más que otros, ¿verdad? Yo en mi caso un poquito menos. Pero nos diseñó de tal manera para que fuéramos fuertes, no nos hizo para que fuéramos débiles. Nos hizo para que levantáramos la voz, y cuando levantemos la voz, todo el mundo nos escuche. Y pongamos dirección a las cosas, pongamos orden. Dios nos hizo así. Y físicamente fuimos hechos, biológicamente fuimos hechos así. Nuestro cerebro funciona
de punto 1 a punto 2 y a punto 3 y vamos como, por lógica hablando, tiene sentido, no tiene sentido. Y Dios nos diseñó de tal manera a los hombres para que actuáramos como hombres. Los hombres, Dios no nos hizo muy emocionales. Yo no soy muy emocional. Yo no soy muy sensible a veces, la verdad. Pero Dios me hizo así. Justamente porque el mundo necesita hombres. Hombres de verdad. Ya me estoy inspirando ya. Dios creó en el principio hombre y mujer. Y creó a Adán y Eva. Después Noé y su familia. En Génesis vamos a ver varias familias que cumplieron el plan de Dios. La familia fue cumpliendo el plan de Dios. Abraham y su familia. Y después tenemos a Jacob y sus 12 hijos. La familia es tan importante en el plan de Dios. Y si tú vas, Génesis significa inicio, el principio. Y en el inicio, entonces tenemos que a veces volver al inicio, como reiniciar, como en la computadora. Reinicia. Eso es lo que hacen los ingenieros, ¿no? Cuando tienen algún problema, dicen, reinicia. Reiniciar, volver al inicio. La familia fue parte del inicial del plan de Dios. Vamos a ver en Génesis justamente eso. Adán y Eva, Noé y su familia, Abraham y su familia, Jacob y sus 12 hijos, y desarrollando el plan de Dios. El propósito y la misión de Dios. Dios tuvo un propósito y una misión, les dio a la familia. Y está en Génesis capítulo 1, 28, y dice, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Entonces les dio como familia un poder, autoridad para reflejar la imagen de Dios. Ellos fueron creados a imagen de Dios, es decir, se parecían a Dios. Eran como si alguien podría reflejar quién es Dios en este mundo, era el ser humano, la familia. Pero no solo el hombre y no solo la mujer, sino la familia. Hombre y mujer reflejan a Dios. Eso vamos a seguir avanzando un poquito después. La siguiente semana vamos a hablar de la identidad femenina. Tan importante porque es como complementaria a la masculina. Dios creó a los dos igual. Más bien en el hebreo hay dos palabras. Una es ish, isha. Son igualitos los dos, ninguno por sobre el otro, pero los dos con roles diferentes, ¿no? Eso es importante saber porque a veces pensamos como, claro, es que como él es la cabeza, es más importante. No. La verdad es que Dios nos hizo en igualdad de género. Usando este concepto, Dios nos dio igualdad de género. Ninguno está por sobre el otro, pero cada uno tiene un rol diferente, porque Dios nos diseñó diferentes al hombre y la mujer. Biológica, psicológica y espiritualmente. Espiritualmente somos parte de la esencia de quién es Dios. Y Dios nos hizo para reflejar quién es Él. Y reflejarlo a la creación. ¿Se fijan? Lo que dice este pasaje, dice que Dios les hizo para que fueran fructíferos y se multipliquen. Es decir, para que esta imagen de Dios, de quién es Dios, se riegue por toda la tierra. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo lo iban a hacer? Teniendo hijos. Teniendo hijos, multiplicándose. Llenen la tierra y sométanla. ¿A través de qué? De sus hijos. Teniendo hijos, ¿no? El plan era que esta familia llenara la tierra con la imagen de Dios. Ellos eran, hasta antes de la caída, la imagen perfecta de Dios aquí en la tierra. Si uno quería conocer cómo es Dios, iba a conversar con Adán o con Eva. Adán y Eva, más bien con los dos. Si querías saber cómo es Dios, tenías que ver cómo ellos se complementaban el uno al otro, cómo se unían el uno al otro, cómo se amaban el uno al otro. Así es Dios. ¿Me entiendes? Pero, bueno, entonces, como les decía, hay diferentes roles. La familia
para que Dios cumpla su plan a través de la familia, tienen que existir, hay roles, hay diferentes funciones. Es como un equipo, ¿no? Si todos son delanteros en un equipo de fútbol, ¿qué pasa con la defensa? Y si no hay arquero, imagínense. Si nadie está al arco y son todos delanteros, todos goleadores, ¿qué pasa con el equipo? Va a perder, por supuesto, porque si son todos arqueros, imagínense, no funcionaría el equipo. El equipo tiene que tener diferentes roles y cuando alguien no cumple su rol, entonces la cosa no funciona muy bien, ¿no? Cuando uno de los roles no existe, pero como Dios es tan bueno, cuando hablamos de roles, hablamos de funciones, ¿no? Más que la persona. A veces, por ejemplo, hay mamás que cumplen roles de papá, o hay papás que cumplen roles de mamá. Dios nos diseñó para que nosotros cumplamos nuestro rol y tengamos como las herramientas para cumplir bien nuestro rol, ¿no? Dios hizo al hombre para que cumpliera un rol, a la mujer para que cumpliera un rol, pero a pesar de eso, cuando uno de los dos no está el papá o no está la mamá, Dios nos hizo de tal manera para que estos roles fueran suplidos de alguna manera. Todos, en cada una de las familias y en toda cultura, pasa que a veces los roles no se cumplen bien. Se cruzan los roles, se cambian de roles, ¿no? Nosotros es algo que hemos ido aprendiendo en mi familia y que Dios ha ido como restaurando los roles. Al principio yo cumplía más rol de mamá y la Cami cumplía más rol de papá. Todavía a veces, no, mentira. Pero la verdad Dios nos ha ido restaurando nuestra identidad para yo ser papá y para que ella sea mamá. Ha ido restaurando las relaciones entre nosotros, las cosas que vivimos de niños. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida. Pero los roles son tan importantes porque lo que van haciendo es formando nuestra identidad, quiénes somos, ¿no? Como les decía, cuando una de estas cosas falta, afecta nuestra identidad, ¿no? El enemigo ha querido robar estas cosas, ha querido robar nuestra verdadera identidad, con cosas que han pasado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, incluso en nuestra edad prenatal, antes que naciéramos. Pero Dios quiere restaurar esa identidad, quiere restaurar quién eres tú, tu verdadera identidad. Tú fuiste hecho mujer, tú fuiste hecho hombre. Y Dios quiere que realmente seas hombre de verdad y que seas mujer de verdad. Si eres papá o si eres mamá, que seas papá como él es papá, y si eres mamá, que seas mamá como él es papá. Mamá, perdón. ¿Y me entiendes? Que Dios quiere, porque eso funciona mucho mejor para nuestra sociedad. Nuestro mundo es resultado, lo que pasa en nuestra sociedad es resultado de lo que pasa en la familia. Si la familia está rota, si los roles están cambiados, nuestra sociedad también funciona muy parecido a como es, ¿no? En Latinoamérica decimos que hay machismo, ¿no? Pero la verdad es que hay un matriarcado. Porque los papás no cumplen a veces su rol de papás, entonces las mamás toman el liderazgo, pues. Y hay más matriarcado, es una sociedad más matriarcal que patriarcal, ¿no? Por lo mismo. Entonces, estos roles son de padre, vamos a ir hablando este mes acerca de cada uno, de padre, madre, hijos mayores, hijos menores. ¿Qué has sido tú? ¿Hijo mayor, hijo menor? Yo era hijo menor. En nuestro mundo, como les decía, hay diferentes tipos de familia. Y en los diferentes tipos de familia se van supliendo los roles, las necesidades, las carencias del rol de alguien, Dios las va supliendo. Y entonces hay familias que a lo mejor le falta la mamá o le falta el papá. Pero Dios nos da el poder, la fuerza, la sabiduría para suplir esas necesidades, esos roles. Hay diferentes tipos de familias, ¿no? Entonces,
No hay familias perfectas, eso es lo que primero que vamos a decir. No hay familias perfectas. Hay familias como por ejemplo la familia nuclear, que es la típica familia del papá, la mamá y los hijos. La familia extendida, donde viven los abuelos también, los abuelos, papá y mamá. La familia monoparental, es decir, la familia donde hay un solo papá o una sola mamá y los dos hijos. La familia reconstruida, es decir, que los tuyos, los míos y los nuestros. Es decir, que ella trajo sus hijos y él trajo sus hijos y además tuvieron otros hijos. La familia de acogida, la familia que a lo mejor no ha tenido hijos o que tuvo un hijo, pero acogió a otros niños, a lo mejor de primos o a lo mejor de un hermano, de una hermana, o que vinieron de otro país y los acogimos, y una familia decidió acogerlos, o niños huérfanos decidieron acogerlos en la familia, ¿no? Hay varios tipos de familia y en todos los tipos de familia existen todos estos roles de los que vamos a hablar este mes, ¿no? Hoy día vamos a hablar acerca del rol del padre. El rol del padre. El rol del padre, el padre es quien da propósito y da dirección a la familia. Dios nos diseñó así. Dirección y propósito. El propósito se representa a través de una flecha. Hacia allá vamos. Los hombres siempre estamos pensando como en la meta. Y no está mal eso. Porque a veces esta sociedad nos ha dicho como, no, pues que la meta no es lo importante, el camino es lo importante. Yo voy a decir que la meta es importante. Si no sabemos para dónde vamos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Las metas son importantes y los hombres, Dios nos diseñó para pensar en las metas. Para pensar en punto 1, punto 2, punto 3, ¿a dónde vamos? A veces nuestro mundo, la verdad, a veces no sabe para dónde va. ¿Saben por qué? Porque no hay una identidad masculina que se levante como la voz de Dios para decir, vamos para allá. Ese es el camino correcto. ¿Me entiendes? Dios nos hizo así. Y Dios se muestra como Padre en el Antiguo Testamento, ¿no? Y se revela, termina de revelarse a través de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a ver, y pareciera que Dios es un Dios malo, porque Dios castiga y Dios abre camino y destruye a los enemigos. Y eso es parte de la identidad masculina. Dios hizo a los hombres para pelear. ¿Sabían ustedes? Dios nos hizo a nosotros los hombres para luchar. Y por eso es que los hombres a veces decimos como, no sean mariquitas, dice. Porque Dios nos hizo para ser bien hombres con los pantalones bien puestos. Y si a veces vas a ver que muchos hombres están como enojados, y es porque a veces no han podido desarrollar esa como identidad de luchar por lo que aman. El hombre fue hecho para luchar por lo que ama, para pelear por lo que ama, para defender lo que ama. Así es Dios Padre. A veces vemos a Dios Padre como con una imagen femenina, como si fuera solamente como el Dios que nos va a abrazar. Pero ¿sabes qué? Él nos defiende, Él te defiende. Él va delante de ti. Y para abrir camino necesita pelear. Él es guerrero. Dios en el Antiguo Testamento se muestra justamente como esto. El Dios guerrero, el Dios de los ejércitos. Porque es un Dios fuerte. Un padre que no pelea y que no sabe pelear por sus hijos, o por su familia, o por su esposa, entonces le falta conocer al Dios Padre verdadero, el que va a venir al final. Fíjense que él comienza empieza a revelarse en Génesis y claro, empieza a mostrarse en Génesis y a través de los libros del Antiguo Testamento, hasta que se revela a través de Jesús completamente. Jesús es como el Dios en toda su gloria, mostrando quién realmente es Dios. El Hijo viene a restaurar, el Espíritu Santo viene, pero ¿quién es el que toma el trono al final? El Padre.
Pero ¿saben lo que viene el Padre al final en Apocalipsis? El Padre viene a traer el juicio. Porque el Padre fue hecho para poner orden. El Padre fue hecho para disciplinar. El Padre fue hecho para apuntar hacia dónde vamos, a la meta. La revelación del Padre, entonces cuando pensamos en Padre, muchos de nosotros no hemos tenido una buena imagen de Padre. Dios Padre es un Dios fuerte y habla fuerte, como la voz de un hombre. Dios no nos dio a los hombres una voz así. Hola, ¿cómo estás? Si no nos dio una voz fuerte. ¿Por qué? Porque la voz que tenemos fue hecha para como decir, a ver, silencio. Para hablar fuerte, pues. Para poner orden. A veces vemos como a Dios Padre, como el problema es que le tenemos miedo a esa voz. Porque hemos tenido imágenes paternales que han sido agresivas a lo mejor, o que han maltratado, han mal usado el rol que Dios les dio. Y entonces le tenemos miedo al Padre porque esa voz de autoridad significa castigo, significa miedo. Pero la voz de autoridad me da seguridad, debería darme seguridad a mí. ¿Entiendes? Yo estoy reconociendo otra vez quién es un padre. Ahorita yo tengo una autoridad sobre mí, que es el pastor Greg, de allá de Kansas. A mí me encanta hablar con él, porque me corrige, me dice, la última vez que fuimos, hace 2 semanas, me dijo, Oscar, tú tienes que defender a Camila. Sí. Y la verdad, las veces que conversamos y que me habló cosas fuertes. Gracias, le digo yo necesito eso. Pero la verdad, a veces pensamos que Dios siempre nos va a hablar con ternura. A veces Dios nos va a hablar fuerte. Y necesitamos escuchar esas palabras fuertes. ¿Sabe por qué? Porque nos va a dar dirección, nos va a dar propósitos. ¿Sabes para dónde vas? ¿Sí? Dígame algo. Amén. Dios nos hizo a los hombres con ciertas características mentales, nos hizo para, incluso nuestra forma de pensar, funciona para racionalizar las cosas. No somos muy emocionales los hombres y a veces nos tratarán como de insensibles, pero es justamente porque eso nos complementa con la mujer. Las mujeres son más sensibles, más emocionales en ese sentido, y eso está bien. La emoción, Dios nos hizo con emociones y hay un complemento entre el hombre y la mujer. Y los hombres pensamos como 1, 2, 3, 4, ya fue, ya pasó, pasamos la hoja, olvídate, ¿cierto? En cambio, las mujeres dicen como, pero no seas así. Claro. Pero eso nos complementa porque Dios tiene estas 2 características, ¿no? Dios es como mujer en el sentido de que Él siente lo que nosotros sentimos, es empático, se pone en nuestros zapatos. Pero también es como el hombre en el sentido que dice, bueno, yo tengo que tomar el gobierno de este mundo y lo voy a tomar porque lo voy a tomar. Nadie me lo va a impedir. ¿Entiendes? Dios nos hizo así. Entonces no tenemos que negar ni pedir permiso por ser así. Ni sentir vergüenza por ser así. Los hombres, les digo. El tema es que tenemos que entender que Dios es un buen padre. No es un mal padre. El mal padre utiliza las características que Dios les dio para hacer daño. Pero el buen padre utiliza esas características para bendecir a su familia, bendecir a su mundo. ¿Entiendes? Dios es protector y proveedor. Y los hombres, Dios nos hizo para eso.
para proteger y para proveer. Como les decía, nuestras características físicas, ¿no? Es quien da seguridad a la familia y quien provee para la familia también. Y es el que da esta seguridad de lo que vendrá, porque el hombre está pensando en qué viene después. Estamos en este paso, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? El segundo paso, el siguiente paso. Los hombres siempre estamos pensando en la meta, allá. Entonces, eso crea seguridad en la familia, porque si no estás mirando lo que viene, solo estás pensando en el momento, en disfrutar el momento, entonces, ¿quién en la familia va a pensar en el siguiente paso? Porque estamos avanzando, ¿hacia dónde vamos? Yo siempre estoy pensando en eso. Este es el paso que estamos dando, pero ¿a dónde vamos después? ¿Cuál es el siguiente paso? Dios nos hizo así. Es el que lucha, ¿no? Cuando nosotros con el Rafa, el Pablito, el José por ahí, no sé qué está por ahí, fuimos a un campamento, se llamaba, ya no me acuerdo, 4M, XCC, algo así. Y nos hicieron, caminamos 72 horas en medio de como la selva, ¿sí? Y el penúltimo día nos hicieron caminar, dormimos malísimo. Yo estaba tan cansado el primer día, primer día que a las 5 de la tarde ya estábamos durmiendo. Dormimos hasta las 12 de la noche, no podíamos más, la verdad. Y al siguiente día, otra vez a caminar, nos hicieron hacer ejercicio en la mañana y nos llevaron como a una cancha, así. Nos hicieron sacarnos las camisetas a todos y hicieron una batalla entre nosotros. Pero antes de eso nosotros estábamos súper cansados y ya no queríamos más, así como desanimados. Dijeron, vamos a pelear. Sacándose las camisetas, ya, vamos a pelear. Todos mostrando sus guatitas, ¿sí? Nos hicieron pelear de rodillas. Eran 2 equipos, íbamos a pelear de rodillas. Porque significaba que nuestra pelea primero es de rodillas, rendidos a Dios y orando. Y cuando nos pusimos a pelear, todo el mundo tenía como full energía. Yo no sé de dónde sacamos la energía. Porque Dios nos hizo así. Es como que se activa en nosotros cuando vamos a pelear, cuando significa luchar por algo, se activa en nosotros esta identidad que Dios nos dio. Entonces, no, como les digo, no pidas disculpas por ser hombre. Sé hombre de verdad. Algo que he aprendido es que uno tiene que ser un león fuera de casa y tiene que ser un cordero en la casa, como Jesús. Un cordero, tranquilo en la casa, pero afuera pelea por lo que Dios te puso, por el llamado, el propósito que Dios te dio, ¿no? El ser papá. Vamos a hablar de 3 padres. En Génesis aparecen 3 padres. El primero es Adán. Génesis, si quieren leer un poco más acerca de Adán, está en Génesis del capítulo 1 al capítulo 5, ¿no? Pero recordemos, siempre que vamos a pensar en Adán, pensamos en la caída, ¿cierto? Adán y Eva, y se comieron el fruto prohibido. Dios les dijo, la manzana, dicen algunos, capaz que haya sido plátano. Y Dios les dijo, pueden comer de los frutos de todos los árboles que están en el huerto, menos uno. ¿Y qué pasó? Que la serpiente, Eva se sintió atraída por el árbol y la serpiente le engañó y le llevó, pero ella decidió también comer del fruto prohibido, ¿no? Y cayó bajo una gran mentira, que era, así que Dios no piensa en ustedes.
Así que Dios se olvidó de ustedes. Esa fue la mentira. Así que Dios los abandonó como padre. Porque le dice, así que Dios les prohibió comer de todos los árboles. ¿Cómo así? O sea, no pueden comer, no pueden comer nada. Dios no está pensando en nosotros. Así que entonces, pero la tentación era, ustedes pueden ser como Dios ahora. ¿No? La mentira del enemigo era, Dios te abandonó, Dios te dejó. Es un padre que abandona. Dios no está contigo para proveerte, no te protege, Dios no te ama. Esa es la mentira. Esa es la mentira básica de Satanás, de la serpiente antigua. Y lamentablemente Eva comió del fruto. Pero miren lo que dice Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Fíjese que cuando Eva comió del fruto, digo yo, hago así como si fuera una manzana. Cuando Eva comió del fruto, ¿dónde estaba Adán? Estaba con ella, pues. ¿Y qué hizo Adán? No hizo nada, pues. Se quedó ahí y dijo, bueno, mi señora manda, entonces yo como el fruto. Lo que ella diga. Bueno, lo que mi esposa diga. Pero, y ahí estuvo el problema, porque Dios, cuando se aparece Dios en el huerto, Dios nos pregunta, Eva, ¿por qué te comiste del fruto? ¿Qué pregunta Dios? Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Pues le echan la culpa al pobre Adán, si a Eva fue la que se comió el fruto. ¿Sí, no? Porque el responsable de todo era Adán, no era Eva. Fíjate. Entonces, si hay algún problema en la casa, en la familia, en el mundo, ¿quién es el responsable? ¿La mujer o el hombre? Nosotros los hombres somos los responsables. No le vamos a echar la culpa ni a Eva ni a la serpiente. Porque facilito echarle la culpa a los demás. Pues, ella es así, pues. Entonces, por eso es que las cosas andan así en la casa. El carácter que tiene, pues. Pero ¿quién es el responsable? Nosotros somos los responsables. O le echamos la culpa a la serpiente, pues que Satanás, pues. Pero tú y yo somos los responsables, los primeros responsables. Y lamentablemente Adán falló en esto. Falló en asumir responsabilidad, porque lo primero que, cuando Dios le preguntó, ¿y qué es lo que está pasando en tu familia? ¿Qué es lo que pasó en tu casa? ¿Qué está pasando en tu casa? Dios le pregunta a Adán, no le pregunta a Eva. Y Adán dice, es que ella tiene la culpa. Yo quiero orar, pero ella no me deja. Yo quiero ir a la iglesia, pero ella ella no quiere. Es que yo quiero poner en orden las finanzas, pero ella no me deja. Yo quiero gastar menos en el mes, pero ella se pone a gastar las tarjetas. Ya reventó todas las tarjetas. Ella tiene la culpa, pues, ¿no? Ella tiene la culpa, ¿no? Pero ¿quién es el responsable, pues? ¿Por qué le echamos la culpa a los demás? ¿Cierto? Dios nos hizo para poner dirección y para poner las cosas en claro. Si en la familia algo no está funcionando, es porque nosotros los hombres no hemos tomado la responsabilidad que Dios nos dio. Primero, ¿no? ¿Qué pasó con los hijos de Adán? El hermano mayor mató a su hermano menor. Caín mató a Abel.
el hermano mayor no cumplió con su rol de hermano mayor. El hermano mayor, si tú ves en el Génesis y en el Antiguo Testamento, los hermanos mayores tenían una doble bendición. Y era para que ellos cuidaran a sus hermanos menores. Era para que fueran como una protección para los hermanos menores. Pero Caín terminó matando a su hermano. Cayó bajo la misma mentira, porque él sintió envidia de su hermano Abel. Y cayó bajo la misma mentira que Adán y Eva, de que Dios los había abandonado. Entonces, como Dios se olvidó de mí y más bien está pensando en mi hermano más que en mí, entonces yo tengo que matarlo. Tengo que destruirlo, la envidia. Vino la envidia porque él se sentía abandonado por Dios. Caín se sentía abandonado por el Padre. Y entonces terminó haciéndole daño al otro para como obtener de esa manera la bendición, pero tuvo más maldición que bendición. ¿Se fijan? Yo diría, Adán es el padre que falló. Pero Romanos dice que Jesús vino en lugar de Adán. Jesús vino a morir por este Adán caído. Así que si ha sido un padre que falló, aquí está Jesús para restaurar. Si a lo mejor no tuviste un papá que te enseñó a ser papá, para eso vino Jesús, para restaurar la relación con el Padre, para que veas cómo se hace. El Padre te va a mostrar cómo ser papá, cómo ser hombre. ¿No? Veamos otro ejemplo también, que es Noé. Yo diría el padre que salvó a su familia. Esto está en Génesis del 6 al 10. Noé vivió en una época de mucha maldad. Más bien vamos a leer el pasaje que dice en Génesis capítulo 6, 5, que dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendría siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet, dice. Y fíjense ¿cuál era el propósito de Noé? Que viene descrito un poco más adelante, que era hacer un arca, hacer un barco. Ese era el propósito de Noé. 120 años estuvo construyendo este barco, cuando nunca había llovido en el mundo. Jamás había llovido, solo la Biblia dice que subía como un vapor desde la tierra que regaba las plantas, pero jamás había llovido. Y él y su familia y sus 3 hijos construyeron este barco. El propósito de esta familia fue construir el barco para que se subieran los animales y se subiera toda la gente que creyera en eso. Pero lamentablemente solo la familia de Noé se salvó. Nadie más quiso subirse al barco. Y lo que describe la Biblia es que había mucha maldad en la tierra y entonces Dios decidió destruir la tierra. Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, donde habrá mucha maldad en la tierra. ¿Se dan cuenta cómo lo que está pasando en este mundo? Que la maldad como se ha incrementado, ¿no? Ha ido creciendo la maldad en la tierra, ¿no? En nuestro planeta. Y somos como la familia de Noé. Yo he pensado en mi familia como la familia de Noé. Y en mi familia todos se suben al barco. Vamos, todos al barco. Y no solo nos subimos al barco, sino que estamos construyendo todos el barco. El barco, nuestro propósito como familia, en la familia Palma Garretón, es esta iglesia ahorita.
Yo no sé qué va a pasar después con las decisiones que ellos tomen, pero ahorita estamos todos construyendo este barco. El Juanpa, el Dani, por supuesto la Cami y yo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para la familia. ¿Qué propósito tiene Dios con tu familia? ¿Has pensado en eso? ¿Qué plan tiene Dios para ti y tu familia? Porque si Dios te puso como cabeza de hogar, como cabeza de la familia, y Dios te dio un propósito, ese propósito también lo cumples con tu familia. ¿Saben que hay un paradigma en este mundo de que cada uno en su familia elige lo que quiere ser? Y está bien. Pero ¿sabes? La cabeza da propósito a la familia. Si eres hombre y Dios te puso un propósito, te dio un propósito, suma con tu familia. Antiguamente, las familias se desarrollaban así. Si el papá era carpintero, todos los hijos eran. Si el papá era médico, todos médicos. ¿Por qué? Dicen como, pero que cada uno, ¿quién puede elegir? Y está bien. Yo creo que cada quien puede elegir su vocación y su propósito. Pero, ¿saben? Lo que pasa es que cuando el papá es carpintero y el hijo es carpintero, ¿saben lo que pasa en la siguiente generación? Sube un nivel. Va creciendo, hasta ser como expertos en algo. Pero con nuestro mundo de hoy es como, cada quien elige, entonces está bien, yo creo que está bien, pero cuando puedes perpetuar un propósito, el propósito de la familia. No sé si conocen, pero muchas familias en la antigüedad tenían escudos, así que representaban como el propósito de la familia. Nosotros en nuestra familia no lo hemos dibujado todavía, pero tenemos la imagen así en la cabeza de nuestro escudo de familia. Escudo familiar, que es como el propósito hecho en un dibujo. ¿No? Noé le dio propósito a su familia. Yo creo que estaba simbolizado en este barco. En medio de un mundo lleno de maldad. Y algunos papás dicen, pero es que ¿qué voy a hacer con mi guagua si en el colegio te enseñan tantas cosas? Y en este mundo, en la televisión y por todos lados, enseñan tantas filosofías raras. Y hay tanta maldad, mis hijos van a terminar metiéndose en eso. Pero ¿sabes lo que pasó con Noé? Que sus hijos no se metieron en eso. Sus hijos fueron salvados. ¿Qué habría en Noé que hizo que sus hijos le siguieran también a él? Pasa que a veces cuando tú tienes un propósito y a veces tus hijos dicen, no, a mí no me importa tu propósito, papá. Pero la verdad es que cuando eres un buen padre, tus hijos van a seguir también el propósito. Tus hijos no se van a desviar. No tengas miedo a lo que pasa en el mundo, en el barrio, en la escuela, en la televisión. No tengas miedo. Tú fórmales, guíales, oriéntales y ellos van a estar bien. Súbelos al barco. Súbete tú primero al barco, pues. Y ellos se van a subir contigo. Si tú tienes un propósito claro, ellos van a seguir tu propósito también. ¿Sí? Dígame algo, pues. Amén. Vamos a hablar del último, de Abraham, el padre que se multiplicó. Y lo que hizo Abraham, fue cumplir el propósito que Dios le dio a Adán y Eva, fíjense. Porque Dios le había dado el propósito a Adán y Eva de extender el reino de Dios por toda la tierra. Y en Abraham se cumple nuevamente este propósito. Dios le dice a Abraham en Génesis 12:1, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, a través de una familia, Dios bendice a todas las familias de la tierra, como el plan original.
el llamado de bendecir. Pero yo pienso siempre en Abraham. Abraham se le llama el padre de la fe, ¿no? Pero no se le llama el padre del amor, no se le llama el padre de la sabiduría, no se le llama el padre de la fe. Y yo creo que eso es lo que hoy en día todavía Abraham tiene como influencia sobre nosotros. De él nacieron varias naciones, no solamente los judíos, sino también los árabes vienen de ahí, de Abraham. Y ha tenido influencia sobre todos nosotros, sobre toda la humanidad, Abraham. Una semilla muy fuerte, una influencia muy fuerte, ¿no? Una cabeza muy fuerte. ¿Y saben que no fue el amor ni la sabiduría? Fue la fe de Abraham. Abraham creyó a pesar de que nadie creía en él. Abraham, Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. De padre enaltecido a padre de naciones. Cuando él no podía tener hijos. Pasaron 25 años desde que Dios le llamó hasta que tuvo su primer hijo. 25 años donde le llamaron padre de multitudes. ¿Y dónde está tu hijo? Y él permaneció creyendo hasta el final, ¿no? Y eso, que él tuvo una visión clara de lo que Dios quería para él, hizo que mucha gente más creyera. Y nosotros somos hijos de Abraham ahora, porque él creyó por la fe más bien. Y fíjense esta relación que hay entre la fe y la confianza en el Padre. La confianza de que nuestro Padre que está en el cielo, es nuestro proveedor, nuestro sustentador, el que nos protege. Todos tenemos este miedo de ¿qué me va a pasar mañana? De ¿qué va a ser de mi vida? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios no está conmigo? Papá siempre está ahí. Y eso nos lleva a creer que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, como un papá. Porque un papá no es de los que dice, ya mijo, mañana vamos a salir de paseo, pero al otro día dice, sabes que hoy día no tengo ganas, no me siento muy bien. Un papá es el que cumple su palabra, como Dios cumple su palabra. Fíjense cómo Abraham creyó en el Padre. Él confió en Dios que le había dicho que tu familia va a bendecir las familias de la tierra, a pesar de que él no tenía hijos, a pesar de que le pidió a su hijo en sacrificio. Y él decía, Abraham seguía creyendo y decía, bueno, si me lo pide, quizás me va a dar otro. Pero él va a cumplir con su palabra. Va a cumplir con lo que dijo. Fíjense. Abraham es el padre de la fe. Y Hebreos 11 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Y esto fue como la esencia del propósito de Abraham. El propósito de Abraham era salvar, extender el reino de Dios por el mundo. El Padre, él creyó en el Padre que inicia y siempre termina lo que comienza. El Padre que promete y siempre cumple. El que promete, aun cuando el mundo se pueda estar cayendo, el Padre cumple. El que es fiel a sus promesas, a lo que te ha dicho. Dios es tu Padre. Y Él cumple. Todas las promesas que te ha dado, Él las va a cumplir porque es papá. Y incluso cuando tú tengas
miedo de que va a ocurrir o no, Él va a estar siempre ahí, porque Él es tu papá. ¿Sabes qué? Como papá, Él tiene una voz fuerte también. Él no tiene una voz débil. Él te va a dar dirección y también te va a corregir. Y cuando pensamos en Dios como alguien que corrige, no pienses en un Dios castigador, sino un Dios que disciplina, un Dios que te encamina bien y que a veces te va a decir cosas fuertes. Y está bien, no está mal. Dios también tiene una voz fuerte para corregirte. Es tu papá. ¿Sí? Y podemos sentirnos seguros, porque Él nos dice, para allá, mi hijo, para allá es, para allá, hija, para allá es. No te desvíes. Este es el camino. Corrígete. Yo creo que todos de alguna u otra forma en nuestra cultura hemos tenido como una cierta rebeldía a esta imagen paterna, un cierto miedo a esta imagen paterna. No queremos escuchar voces fuertes. Pero hoy día Dios quiere como un león rugir sobre ti. Y quiere, y como voz fuerte, voz de león, no es para que tengas miedo, sino para que te sientas más seguro. Él te quiere decir algunas cosas fuertes que te cambian, que te transforman, que te corrijan. Porque hay cosas que yo siento que no has estado caminando bien, más bien has tenido miedo a eso. Cuando escuchas una voz fuerte es como, pero no tengas miedo, porque esa voz fuerte, ¿sabes lo que hace? Hace que los enemigos tuyos huyan. No sé si han visto Aslan, la película de Narnia, pero así es Dios, así es el Padre, como un león que ruge y pone orden. Cuando Él ruge, los enemigos se van. Y hay paz. La paz viene cuando el león ruge. Y el león quiere rugir en tu vida hoy día. Va a rugir, va a poner orden. Va a hacer que tus enemigos se vayan. Todas las cosas que han estado como impidiendo que tú cumplas el propósito de Dios. La voz de Dios que ruge va a hacer que ellos se vayan, que todos tus enemigos se vayan. Todos los que han querido destruirte. ¿Sí? Ponte de pie. Y este es un consejo. Busca personas que sean como padres para ti. Porque quizás no has tenido padres. A lo mejor muchas veces buscamos más una mamá que nos consuele, que nos diga pobrecito de nosotros, pero a veces necesitas una voz fuerte. Necesitas a alguien que te corrija, alguien que te guíe, que te dé dirección. Busca eso. ¿Sí? ¿Puedes cerrar tus ojos? Vamos a orar. Pongo en ti mi esperanza. Te inclinaste y escuchaste mi dolor. Cuando no tengo salida, tu alba claridad abraza mis tinieblas. Pones mis pies sobre la roca y me plantas en terreno firme. Tengo en mis labios un cántico nuevo, un himno de
te inclinaste y escuchaste mi dolor. Cuando no tengo salida, tu alba